Ok, vamos entonces, señores, a empezar nuestra presentación con el tema de cromatografía de gases. Muy buenos días a todos. Tenemos en este momento una muy buena asistencia de 20 participantes. Bienvenidos todos. Recuerden que tenemos, esta es la tercera sesión de webinars respecto a diagnóstico y mantenimiento de transformadores. De la del día de hoy, dentro de hoy, el miércoles de la semana entrante, justamente vamos a tener a las 10 de la mañana emisiones acústicas, barrido de respuesta en frecuencia y azufre corrosivo. Luego vamos a tener el 5 de julio, miércoles, también a las 10 de la mañana, los procedimientos de mantenimiento en campo. Siguiente. Entonces, hoy nos vamos a ocupar del tema de cromatografía de gases. Avancemos a la siguiente. Ustedes saben que dentro de los diagnósticos de transformadores, pues tenemos dos paquetes de diagnósticos, el diagnóstico preventivo y el diagnóstico predictivo, caracterizado específicamente por el tema de cromatografía de gases. Siguiente. Obviamente, la idea es evitar fallas catastróficas y adelantarnos con tiempo a que estos eventos catastróficos lleguen a suceder. Y hoy en día no solamente tenemos la cromatografía de gases en laboratorio, sino que también se tiene el monitoreo en línea de los gases de transformadores. Bien, siguiente. Cromatografía de gases como diagnóstico predictivo y de fallas térmicas y o eléctricas. De eso se trata. Siguiente. Hoy en día la cromatografía de gases es ampliamente utilizada para la detección temprana de fallas. Eh, Se ejecutan anualmente más de 1 millón de análisis de gases disueltos por muchos laboratorios en el mundo. Se han instalado más de 30.000 monitores en línea. Siguiente. La cromatografía de gases tiene como objetivo pues monitorear, anticiparnos a una falla, supervisar una unidad en operación con posible falla, determinar la naturaleza de la misma falla y verificar una unidad nueva en periodo de garantía. Siguiente. Es importante tener una información histórica. Primero que todo, los datos de placa, incluida la fecha de fabricación. También el tema de sistema de respiración que tenga el transformador, bien sea con tanque de expansión abierto, con tanque de expansión con bolsa de neopreno, transformadores con colchón de nitrógeno, etcétera. Todos esos temas hay que tenerlos en cuenta. El total de gases combustibles disueltos ha aumentado en el aceite sorpresivamente. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Está la unidad a full carga o con sobrecarga? Eso es importante saberlo, porque ahí pues vamos a tener mayor generación de gases. Y muchos de ellos, especialmente el monóxido y dióxido de carbono, obedecen en algunos casos a sobrecargas. Se tienen análisis de gases disueltos previos. Es muy importante este tema, debido a que uno de los conceptos que nos refuerzan si tenemos o no presencia de fallas es justamente el histórico de los gases y cómo va la tendencia. El concepto de tendencia es supremamente importante en este tema. ¿Ha tenido incidentes el transformador o algún aislador? Hay veces hay gases que se generan por eventos puntuales y luego esos gases se van diluyendo y van desapareciendo después de que ha pasado un evento puntual. La unidad ha sido desgasificada y cuándo, importante también saberlo, y si también la unidad fue reparada. Siguiente. Tópicos a resolver. ¿Cuáles son los gases representativos en las diferentes fallas? ¿Qué niveles parcial o total de gases son aceptables a la luz de las normas? Hay normas ISE, normas IEEE, bastante útiles. Está la SIGRE también.
Como les decía antes, la velocidad de generación de gases es supremamente importante. ¿Y cuáles son los grupos de gases generados por determinada falla? Los gases que analizamos son los siguientes: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono, etileno, etano y acetileno. Digamos que el oxígeno y el nitrógeno no son propiamente gases de falla, pero sí hay que darles una lectura de acuerdo a la variación de sus concentraciones en el aceite hilante. Tienen una lectura especial. A excepción de esos dos que no son gases de falla, los demás gases se consideran gases de falla y deben ser analizados. Dentro de todos los gases que vemos ahí, sacando el oxígeno y el nitrógeno, y sacando también al CO2, el total de gases, lo que digamos hidrógeno, monóxido de carbono, metano, etileno, etano y acetileno, se llaman gases combustibles, que tienen una lectura muy especial y son muy útiles para determinar tendencias y determinar gravedad de fallas presentes en el transformador. Siguiente. En el cromatógrafo lo que se hace es, mediante el método de la norma 3612, método C. Hay método A, método B y método C. El método A y B implican extracción de los gases mediante un sistema de vacío y una taje de vidriería complicado. El método C es un método mucho más amigable y técnicamente más avanzado que los dos anteriores, y consiste en utilizar la unidad del headspace que ustedes ven acá. El headspace, que en un vial donde va la muestra se agita y se caliente y los gases suben a la parte superior, y luego el cromatógrafo extrae esos gases y los gases van viajando a través de estas columnas que ustedes ven, que no son columnas sino como unos serpentines. Las llamamos columnas o las llaman columnas, y son capilares en fibra de vidrio de un diámetro muy pequeñísimo, y a través de una de las columnas van unos gases y a través de otra de las columnas van los otros gases. Los gases son juiciosos, van en filita, uno detrás de otro, y el cromatógrafo detecta cuándo sale un gas y terminó de salir ese, e identifica cuándo empieza a salir el otro y termina de salir ese otro, y dependiendo del tiempo de retención, asimismo entonces el cromatógrafo establece las partes por millón. Adelante. Siguiente. Bueno, una vez que el cromatógrafo ha analizado los gases, entonces nos da un reporte mediante un cromatograma del contenido de los gases. Ahí vemos el cromatógrafo de gases y vemos que está abierto el horno. El horno nos tiene dentro las columnas, y después del proceso entonces nos muestra lo que estamos viendo en este momento, que es el cromatograma, que se parece como a un electrocardiograma, y en la columna última de la mano derecha nos muestra la concentración en partes por millón de cada uno de los gases: de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono, de acetileno, de etileno, etano, metano, monóxido y propano. El gas propano generalmente no lo tenemos en cuenta para nuestros análisis de fallas. Adelante. Bueno, esta es la famosa norma IEEE 57104 del 2008. Estamos esperando la versión, ojalá 2016, pero por ahora vamos a trabajar con esta norma, y en una tabla que aquí no me acuerdo qué número es, nos muestra las famosas condiciones 1, 2, 3 y 4. Yo recomiendo siempre que trabajemos con la norma IEEE y con el triángulo de Duval, y opcionalmente trabajemos con SIGRE. Se ha hablado de Dornenburg, de Rogers, etcétera, pero son métodos que ya han sido superados ampliamente, en primer lugar por las normas en sí, y en segundo lugar por Duval, que ahorita no solamente habla de un solo triángulo, sino que habla de 7 triángulos,
Y no solamente, no contento con eso, el señor Duval, que es un inquieto investigador, ya nos sacó el famoso pentágono de Duval. Pero por ahora miremos esta parte aquí en la norma. En condición 1 significa que el transformador está trabajando en condición normal y tenemos las concentraciones de los diferentes gases. Por ejemplo, 100 partes por millón para hidrógeno, 120 para metano, 1 parte por millón de acetileno. Esta fue la gran reforma que hizo la versión 2008 comparada con la del año, no sé, creo que, no sé, 90 y algo. Luego etileno 50 partes por millón, etano 65, 350 para monóxido y máximo 2500 partes por millón para dióxido. El acetileno pues es el gas que más energía requiere para ser liberado y en principio, digamos que por norma y por olfato, acostumbrémonos a que no debe haber acetileno en nuestros aceites disueltos en una cromatografía de gases. La presencia de acetileno es una muy mala seña de una presencia de arco interno. Entonces, el total de gases combustibles, decía yo, sería la sumatoria de todos sin sumar el dióxido de carbono. Pues dice la norma que ojalá no nos pasemos de 720. Si ustedes suman el hidrógeno, el metano, el acetileno, el etileno, el etano, el monóxido de carbono, estamos hablando de 600 y punta, pues por debajo de las 720. En condición 2 ya hay algún problema, puede haber algún problema en el transformador. Digamos que ahí vamos a decir que el hidrógeno va a estar en esos valores, entre 101 y 700, y así sucesivamente para los demás gases. Observen el acetileno, 2 a 9 partes por millón. En condición 3 ya la situación es un poco más severa, y tenemos las concentraciones para los diferentes gases. Observen acetileno entre 10 a 35. Y en condición 4, observen abajo lo que dice sobre la condición 4. Dice, el total de gases combustibles dentro de este rango indican descomposición excesiva. La operación continua podría resultar en la falla del transformador. Proceda inmediatamente y con precaución. O sea, no tomemos deportivamente una condición 4 cuando se nos llegue a presentar. Hay situaciones en donde, por ejemplo, un gas puede estar en condición 4, por decir algo, hablemos del metano, que estuviera en 1200 partes por millón, pero los demás gases están en condición 1, ¿cierto? Obviamente con 1200 partes por millón, el total de gases combustibles podría estar en condición 2. Entonces, si hay un gas en condición 4, la cosa es de poner atención y hacer un seguimiento más cercano. Siguiente. Muy bien, aquí está un poquito explicado cómo es cada una de las condiciones. Condición 1 es condición normal, en condición 2 tenemos un nivel mayor que el normal. Probablemente haya presencia de fallas en condición 2. En condición 3 hay un alto nivel de descomposición. Debe tomarse una acción inmediata para establecer una tendencia. Fíjense ustedes que la palabra tendencia es muy importante. Y probablemente haya presencia de fallas. Y en condición 4 lo que ya leímos. Siguiente. Entonces, el otro tema complementario y que es traído también de la norma es las acciones basadas en el total de gases combustibles disueltos. Entonces, para condición 4, esta es una muy buena guía y muy buen punto para ser tenido en cuenta. Si tenemos una condición 4, es decir, el total de gases combustibles disueltos está por encima de 4630, vayámonos a calcular la velocidad de generación de gases, de total de gases en partes por millón por día. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, si yo tengo, lo tengo que hacer en 2 cromatografías, en 2 tiempos distintos. Digamos, en el día 1 me dio 5000 partes por millón, o sea, en total de gases combustibles, y en el día 10 me dio 6000, quiere decir que en 10 días generé 1000 partes por millón. Si divido 1000 dividido por 10 días, entonces me daría 100 partes por millón por día. Quiere decir que ese transformador está generando más de 30 partes por millón. Por lo tanto, la situación es seria y debe ser monitoreado diariamente.
y considerar sacar de servicio el equipo. O sea, el tema es bastante grave. De 10 a 30 partes por millón, también diario, y menos de 10 partes por millón, que puede suceder, aunque esté en condición 4, entonces digamos que es menos grave y podría ser un muestreo semanal. Lo mismo para la condición 3, entre 1921 y 4.630 partes por millón del total de gases combustibles, están los criterios para más de 30, entre 10 y 30 y menos de 10, en condición 2 lo mismo, cuánto debe ser muestreada. Y condición 1, podemos tener una condición 1, o sea, menos de 720 partes por millón, pero podemos estar generando más de 30 partes por millón por día de total de gases combustibles. Entonces, mensualmente debe tomarse la muestra, si es entre 10 a 30, trimestral, y si es menos de 10, que es lo normal que debe suceder, pues anual. Y están los procedimientos de operación: considerar sacar de servicio o solicitar asesoría al fabricante en la condición 4, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, les decía que la SIGRE, en el documento TV número 443, está disponible en la página de la SIGRE. Ustedes pueden también hablar de intervalos de muestreo versus la concentración en tramos de potencia en servicio en microlitros por litro. Si ustedes ven ahí, microlitro por litro es lo mismo que partes por millón. Un microlitro es 10 a la menos 6. Litro con litro se cancela, entonces decimos que es lo mismo que hablar de partes por millón. Entonces, lo típico es, esto es muy parecido a la IEEE. Entonces, las concentraciones de acuerdo a la SIGRE son las que ustedes ven en la pantalla, y si es una condición típica, o sea, es equivalente a la condición 1 de la IEEE, entonces lo muestreamos anualmente. Si estamos en una condición 2, o sea, cualquiera de los gases estuviese por encima de estos valores que se mencionan ahí en la tabla, entonces debe ser mensualmente. Obsérvense el acetileno, el C2H2. Una condición típica, es un poquito más benigna la norma SIGRE con respecto a la IEEE, 3 partes por millón, 13, 32 y 102. Nivel 4, ¿no? 403 para hidrógeno, etcétera, y los demás gases debe ser chequeada diariamente. Y en la prefalla, si tenemos un cuadro cromatográfico como el que vemos ahí en la prefalla, decimos que más de 725 partes por millón de hidrógeno, 400 de metano, etcétera, 50.000 de CO2. No es raro encontrar una concentración de estas en un transformador. Y el total de gases combustibles, o sea, exceptuando el CO2, sería 5.380. Debe ser chequeado horariamente, o sea, cada hora. Siguiente. La SIGRE nos trae también otro concepto, y es el tema de la velocidad de generación de gases. Siguiente, por favor. La velocidad de generación de gases anualmente. Cristian, la siguiente, por favor. Tenemos otro criterio, que es los microlitros por litro por año, o sea, velocidad, o sea, partes por millón por año. Si yo tengo una condición típica, o sea, condición 1 equivalente a la IEEE, esos son los valores típicos de lo que recomienda la SIGRE. O sea, estas dos herramientas, IEEE y SIGRE, son muy importantes y muy chéveres para ser utilizadas en nuestras evaluaciones. Nivel 2, ven ustedes ahí las concentraciones. Observemos el acetileno, 7 partes por millón, y debe ser chequeada mensualmente. Estamos hablando entonces nuevamente aquí, esos valores son microlitros por litro, o sea, partes por millón por año. Si estamos en condición 3, pues semanalmente. Y si estamos en condición 4 o nivel 4, diariamente. Y en la prefalla tenemos esas concentraciones. Ojo a la prefalla, que en un momento dado podemos estar en esa condición y pues no hay nada que hacer, hay que sacar de servicio el equipo. Siguiente. Esta tablita de la SIGRE también es muy interesante. Entonces podemos hablar de dos columnas o dos conceptos, dos criterios. La rata
de generación, el nivel de rata de generación y la concentración absoluta. Entonces, si tenemos en rata de generación de partes por millón por año, y la primera tabla que vimos, la concentración, el nivel de concentración, ambos están en nivel 4, entonces debe ser chequeado diariamente. Si 4 en rata de generación y 3 en concentración, pues también diariamente. Si es 4 y 2, semanalmente. Y así sucesivamente, esta tablita nos va a ayudar para nosotros poder tener criterios. Hay veces no sabemos cómo interpretar, cómo evaluar, hacer una primera evaluación sobre la gravedad de nuestro problema, pues estas tablitas de la SIGRE son bien interesantes. Siguiente. Muy bien, la cromatografía de gases entonces se enfoca a dos tipos de fallas de tipo térmico y fallas de tipo eléctrico. Las fallas de tipo térmico hay lo que yo llamo la falla benigna, que es el sobrecalentamiento de papel, caracterizada especialmente por la generación de monóxido y dióxido de carbono. Y la falla más preocupante o la maligna es la de punto caliente localizado, generado o caracterizado por la presencia de gas etileno, C2H4. El etileno es, antes del acetileno, el gas que más energía requiere para ser generado, con excepción del acetileno. El gas que definitivamente requiere mucho más energía es el acetileno. Pero digamos que habiendo etileno tenemos una situación complicada. O sea, no debe de haber acetileno y debe de haber muy poquito etileno, ojalá en condición 1. Fallas de tipo eléctrico entonces se caracterizan por arco interno, destacado especialmente por la presencia justamente de acetileno, y descargas parciales por efecto corona, especialmente caracterizadas por la presencia de hidrógeno, metano e incluso etano. Adelante. Muy bien, ya con esto podemos entonces irnos nosotros enfocando un poco más en el tema. Miremos la energía requerida para romper los hidrocarburos del aceite aislante. Digamos que desde el papel aislante sabemos que vienen en monóxido y dióxido de carbono y son los gases más fáciles de ser liberados porque requieren una temperatura alrededor de 105 grados. A esa temperatura o a temperaturas normales de operación del transformador es inevitable que se genere monóxido y dióxido de carbono. Son los gases de menos energía que requieren para ser generados. Mientras que los gases que vienen del aceite aislante, ustedes saben que el aceite aislante, como vimos tal vez en la primera sesión, es una mezcla de hidrocarburos, o sea, compuestos CH, o sea, no esperemos encontrar nada diferente o al mismo hidrógeno o a compuestos CH como el metano, el etano, el etileno y el acetileno. A baja temperatura, digamos más o menos a 120 grados, ya hay generación de hidrógeno, metano e incluso etano, especialmente hidrógeno y metano. A más altas temperaturas ya se genera etano, etileno a muy alta temperatura y finalmente acetileno, o a muy alta energía. Como ustedes ven ahí, los valores en kilojoules por mol que se requieren para ser liberados cada uno de los gases. Las fallas de baja energía, como descargas parciales de efecto corona, favorecen la ruptura de los enlaces HH o los enlaces CH, que son más débiles, y se ionizan. Entonces quedan iones volando por ahí que se unen fácilmente y empiezan a formar, bien sea moléculas de hidrógeno, si es que hay iones H sueltos por ahí. Si encuentran dos iones H, pues forman una molécula de hidrógeno. Y si encuentra, digamos, un ion CH3 con un hidrógeno, con un ion hidrógeno, pues forman un CH4. Y así sucesivamente. Vamos viendo cómo se forman los diferentes gases a partir de las rupturas abruptas por la presencia de fallas al interior del transformador que me generan estos gases, que no tienen nada que ver con la degradación química normal que tiene el aceite aislante en la formación de
de compuestos preácidos y ácidos que son los que están, digamos, orientados o nos dicen en qué momento tenemos que hacer mantenimiento. Aquí lo que estamos tratando de detectar es si hay o no hay presencia de fallas y qué tipo de fallas tenemos. O sea, son dos objetivos muy distintos, el físico-químico de aceite y la cromatografía de gases. Siguiente. Muy bien. Entonces, los gases de baja energía son el hidrógeno, el metano, el etano, el monóxido y el dióxido. Gases de alta temperatura, que requieren más energía, especialmente el etileno, y de muy alta temperatura y energía el acetileno. En la práctica siempre se forman mezclas de gases. Siguiente. El doctor Duval nos ha acompañado mucho y nos ha soportado. Ayer justamente tuvimos un webinar, ojalá que ustedes lo hayan tenido oportunidad de presenciarlo o de asistir a él. Ayer a las 8 de la mañana estuvo el doctor Duval hablando sobre la precisión de la cromatografía de gases y empezó con una diapositiva diciendo que, digamos, a un valor dado en un laboratorio, la concentración real en el transformador puede estar más o menos un 15% de lo que diga el laboratorio. Es decir, si un laboratorio dijo 100 partes por millón de hidrógeno, puede tener o 115 o puede tener 85 partes por millón en la realidad, como para que ustedes tengan una idea. Ya se ha avanzado mucho. El doctor Duval nos sorprende cada año dándonos informaciones, productos de su investigación y del equipo de investigadores que él tiene. Con él tenemos una cercanía muy buena y nos ayuda bastante en estos temas. Ingeniero. Significado de el dióxido y el monóxido de carbono. La celulosa se carboniza a 150 grados, por lo tanto, como les decía, desde muy temprana, desde muy bajas temperaturas, digamos hablando de 60, 70 grados, definitivamente hay generación de monóxido y dióxido de carbono en concentraciones normales. Importante mirar la relación CO2 sobre CO. Generalmente, como vimos antes, la concentración de CO2 es mucho mayor que la concentración de CO. Entonces la relación de CO2 sobre CO es un valor por encima de 1 y normalmente está entre 3 y 10, la condición normal. Una temperatura alta tiende a aumentar la relación de CO2 sobre CO, es decir, se aumenta mucho el CO2, aumenta el CO, pero no en la misma proporción y podemos tener relaciones de 20, de 30, lo cual significa un aumento de temperatura. Si aumenta el CO, la relación CO2 sobre CO decrece, lo cual puede ser indicio de anormalidad manifestada en degradación del aislamiento celulósico. O sea que ese valor entre 3 y 10 es lo normal que debemos tener, y si nos salimos por debajo, pues es motivo de análisis, y si nos salimos por encima, también. Es recomendable complementar con lo que ya vimos, que es el análisis de furanos, para ver cómo se está extinguiendo la vida útil del equipo. Adelante. Al final vamos a tener unas preguntas, faltando 15 minutos para terminar. Hablando de los gases característicos, el gas característico de punto caliente localizado, como ustedes ven, se destaca por la presencia del gas C2H4, o sea, el etileno, acompañado de no cantidades despreciables de gas etano, que es el C2H6, y el metano CH4 y alguito de hidrógeno. Siguiente. Este es lo que llamaban el método del gas característico. Una alta concentración de CO y baja concentración de los demás gases, pues implica un papel sobrecalentado. Siguiente. Sobrecalentado en general, no necesariamente un punto caliente, o sea, no. Mientras no haya etileno, no nos preocupemos por el punto caliente. Y un papel sobrecalentado puede deberse a falta de ventilación, falta de mantenimiento, sobrecarga, etc. Arco interno. Hay presencia de hidrógeno, pero sobre todo la presencia de acetileno es lo que determina la presencia de arco interno, con algunos gases en pequeñas proporciones como el metano, el etano y el etileno. Siguiente. Entonces, cuando tenemos efecto corona, descargas parciales, los gases característicos son fundamentalmente el hidrógeno y el metano.
Hay veces, hay situaciones de estas en los transformadores y algunas veces obedecen al diseño propio del equipo y algunos fabricantes dicen es que así trabaja el equipo. Pues bueno, hay que oír a los fabricantes y respetar su punto de vista, pues ellos finalmente fueron los que diseñaron el equipo y saben lo que están haciendo. Entonces, cuando se presenten este tipo de situaciones de efecto corona o descargas parciales, es bueno consultar con el fabricante. Siguiente. Vamos al triángulo de igual. A los que de pronto no están familiarizados con el triángulo de igual, es un sistema, digamos, de unas coordenadas triangulares, llamémoslas. Entonces, en la base del triángulo, este es un triángulo equilátero, estamos graficando el porcentaje entre los tres gases, porque escogemos acetileno C2H2, metano CH4 y etileno C2H4. ¿Por qué escogió Duval estos tres gases? Porque son los gases que en últimas nos determinan si hay o no hay problemas al interior del transformador. Fíjense que para nada metemos acá el hidrógeno, ni metemos el monóxido, dióxido de carbono, el etano. Metano es CH4, el etano es C2H6, ese no lo tenemos en cuenta. Entonces tenemos en cuenta estos tres que son los gases más críticos. Digamos que el C2H2 es el representante de arco interno, ese tiene que estar ahí. El CH4 es el típico gas de descargas parciales, tiene que ir. Y el característico de punto caliente localizado, C2H4, también tiene que ir. ¿De acuerdo? En esa orden de ideas, entonces lo que se hace con el triángulo de Duval es sumar los tres gases, ese me da un 100%, y estimar el porcentaje de cada gas. Entonces, las divisiones que hay en cada lado es de 0 a 100, y eso es porcentaje. Entonces, tenemos 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100%, digamos, de gas etileno. Lo mismo 10 hasta el 100% de gas metano en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos igual también hasta 100%. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos el porcentaje de cada gas. Por ejemplo, el etileno fue, por decir algo, 4%. Entonces trazamos una paralela al lado anterior del acetileno. Estamos hablando de acetileno. Una paralela. Luego nos vamos y calculamos qué porcentaje nos dio del CH4. Por decir algo, nos dio 35%. Entonces trazamos una paralela al lado anterior, o sea, al acetileno. Y luego encontramos la concentración del etileno. Por ejemplo, nos dio 60%. Entonces se van a encontrar en un punto. Observen que el triángulo de Duval tiene varias zonas, D1, D2, DT. Hablan ahí arriba de PD en el pico, eso significa descargas parciales, o sea, si el 100% de los gases están en descargas parciales, o sea, están representados por metano, significa que el problema es descargas parciales claras. Podemos tener una situación T1, la zona T1 significa una temperatura de menos de 300 grados, o sea, hay un punto caliente de menos de 300 grados. La zona T2, o sea, fíjense que vamos por el lado derecho del triángulo, está el lado térmico, llamémoslo así, ese es el lado térmico. La base es el lado de arco interno, y el lado izquierdo es el lado que representa las descargas parciales. Bien, entonces T2 son puntos calientes entre 300 y 700 grados, y T3 es punto caliente de más de 700 grados. Estas son las zonas térmicas. D1 significa descargas de alta energía, o sea, alta influencia del acetileno, del C2H2. O sea, si el punto nos da por allá por la zona D1, tenemos problemas serios en el tema de arco interno. En la zona D2, zona de baja energía,
O sea, hay arco interno, pero no tan grave como D1. Y la zona DT es como una zona común en donde compartimos las descargas o los parte de fallas eléctricas compartidas con fallas térmicas. Siguiente. Entonces es muy útil usar el triángulo de Duval, por ejemplo acá, entonces decimos que el porcentaje de acetileno es la suma de los otros, de todos los tres gases, dividido por la concentración que tengamos del gas correspondiente, multiplicado por 100. Lo mismo la concentración de gas etileno y de gas metano. Ahí están descritas las zonas: PD, descargas parciales; D1, descargas de alta energía; D2, descargas de baja energía; DT, indeterminada; y T1, falla térmica de menos de 300 grados; T2, falla entre 300 y 700; T3, térmica de más de 700. Siguiente. Siguiente. Bien. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, tenemos 45 partes por millón de metano, 90 de etileno y 15 de acetileno. Entonces, es muy fácil de entender que de metano estaríamos hablando de un 30%, de etileno del 60% y de acetileno del 10%. Vamos a ver el triángulo que nos dice. Siguiente. Entonces, aquí tenemos el triangulito limpio. Ahí están las zonas. Y están las coordenadas triangulares de acetileno, metano y etileno. Siguiente. Entonces, el 10% dijimos que es acetileno, entonces trazamos una paralela al lado anterior, o sea, al lado del etileno. 30% de metano, una paralela al lado del acetileno, que es el lado anterior, y 60% de gas metano. Y entonces nos cayó el punto en donde, pues en la zona T3, estamos claramente ante la presencia de un punto caliente de más de 700 grados. Siguiente. Esta diapositiva nos la regaló el ingeniero Duval de sus apuntes personales, y vemos cómo la probabilidad de falla cuando tenemos concentraciones de gas acetileno, digamos, del orden de 300 partes por millón, hay un disparo asintótico, digámoslo así, de la curva, y la probabilidad de falla es inmensa, en concentraciones muy por debajo de 1000. O sea que si tenemos acetileno, por ahí hemos tenido casos de 700 partes por millón, ese transformador está a punto de fallar. Si hablamos del etileno, la prefalla está antecitos de 1000, digamos de 900 partes por millón, y luego la pendiente de falla también es bien pronunciada. Si es hidrógeno, la prefalla está por el orden de 800 partes por millón y tiene una pendiente menos inclinada que la del etileno. Lo mismo el CH4, ¿cierto? La prefalla está por allá por 500 y tiene su respectiva pendiente. Observen el monóxido de carbono, 3000 partes por millón, y la pendiente es muy relativamente más plana, y el CO2 ni se diga. Entonces, con el CO2 podemos tener una altísima concentración y digamos que podríamos relativamente estar tranquilos en cuanto a la falla. Sin embargo, ojo no nos podemos quedar solo con la cromatografía de gases, no nos podemos quedar solo con el físico-químico de aceite. Hay casos en donde altísimo contenido de dióxido de carbono, digamos 25.000 partes por millón, y hemos tenido fallas en transformadores. Y cuando investigamos qué había pasado, resulta que el transformador, por ahí nos encontramos una termografía en donde el transformador estaba más caliente en vacío que con carga. Eso no es normal. Entonces probablemente había un problema de núcleo. Entonces ahí las pruebas de campo importantísimas, corriente de excitación, por ejemplo, factor de potencia, etc. Entonces hay que tener más información para lograr ubicar problemas internos en los transformadores con el complemento de otras disciplinas. Siguiente. Tenemos acá un caso de un transformador de 2125. Este es el informe que nuestra compañía normalmente suministra, y están las diferentes concentraciones. Está ahí la tablita condición 1, condición 2, 3 y 4,
y la calificación respectiva y la condición para total de gases combustibles, pero vemos que algunos gases están en condición 4. Juiciositos con este tema para ver qué vamos encontrando. Siguiente. Obviamente se aplica el triángulo de Duval y se dice qué problema podríamos tener. Dice que condición según el triángulo de Duval, estamos ante una situación T3, fallas térmicas de más de 700 grados. Por lo tanto, aquí hay que también ser juiciosos con el tema de la velocidad de generación de gases. Siguiente. Que es una herramienta muy interesante y muy útil para determinar. Algunos métodos comparados, por ejemplo, el método del gas característico que lo vimos, el de Rogers, el de Dornenburg, las relaciones básicas de gases según la ISM, etcétera, etcétera. Vemos que el triángulo de Duval tiene una asertividad de 96%, casos no resueltos 0 y diagnósticos cerrados 4%. De lejos es el método que es el más confiable. El que se le acerca un poquito es el de la IEC, las relaciones de gases con una asertividad del 77%, casos no resueltos del 15% y diagnósticos cerrados 8%. Siguiente. Duval es ahorita el que manda la parada en estos temas. También podemos hacer monitoreo en línea con equipos que se le colocan al transformador. Siguiente. Para ver si damos cabida a preguntas que ya se nos está acabando el tiempo. Este es un monitor de gases en línea, es un cromatógrafo, no es un detector de gases como otros, o un sensor, no es un sensor, es un cromatógrafo colocado como equipo al transformador que tiene el mismo principio de funcionamiento del cromatógrafo de laboratorio. Siguiente. Aquí vemos el monitor en línea que se coloca, tiene su gas de calibración, su gas de arrastre. Gas de calibración, entiendo que es el cilindro de la izquierda de la etiqueta verde, y el gas de arrastre es el que vemos al fondo vertical, y toda la electrónica y la tecnología que tienen estos equipos. Siguiente. Usa también el triángulo de Duval y nos da muy buenos diagnósticos. Siguiente. Se puede parametrizar muy bien. Nuestra compañía tiene la representación de la compañía Qualitrol. La compañía Qualitrol, que es muy conocida por instrumentación para transformadores, compró a Cerveron para monitoreo en línea de gases en transformadores, que es la tendencia hoy en día. Que uno esté por allá almorzando, se le puede dañar el almuercito porque le llega un mensaje al celular: mire, el transformador tal está superando los niveles de gases o el nivel del gas tal. Entonces hay que ir a ver qué pasa con esa unidad. Siguiente. Tenemos detalles de la instalación del monitor. Nosotros tenemos un ingeniero especializado en este tema. Justamente la semana ya ha ido como 4 veces a Estados Unidos. La semana entrante creo que arranca también a hacer un trabajo en México. Las muestras de aceite que van para el laboratorio se toman en jeringas, ojalá de acuerdo a los procedimientos de la norma. Siguiente. Muy bien, aquí vemos unas fotografías de cómo se toma la muestra. Hay que hacer una purga adecuada, hay que seguir un procedimiento estricto, hay que recoger los residuos de los excesos de aceite en recipientes adecuados, no hacer derrames, etcétera, etcétera, ser muy cuidadosos y tener la asepsia para el tema. Siguiente. ¿Cuántas diapositivas nos faltan? Creo que ya vamos terminando. Sí, señor. Bueno, un par de diapositivas más y abrimos el debate para preguntas. Este es un caso, vamos a terminar con esto, de un transformador grande de 160 megas de 14.8 a 144 kilovoltios, donde abruptamente empieza a dispararse la concentración de hidrógeno, como ven ustedes en la gráfica superior. Igual y por una época similar, se dispara la concentración del gas metano y del gas etileno. Para hacerle la historia corta de este caso, adelante, el transformador, al hacerle una inspección siguiente,
se encontró una falla en una de las bobinas de alta tensión, en donde, siguiente por favor, en donde investigando y haciendo un estudio de causa raíz encontramos en un trabajo colaborativo con la doble, el anterior por favor, anterior, el trabajo colaborativo con la doble, en la foto, donde está la foto, esa. Encontramos que se fundió el conductor, no hay corto entre espiras, como ustedes ven, fue una fusión del conductor debido a que el transformador había sido fabricado 13 años antes y le habían hecho una soldadura en el conductor. Eso no es pecado, hacer una soldadura no es pecado en un devanado. Lo que sí hay que hacerla es con gente experta, es un trabajo de un experto. Bien hecha la soldadura no va a tener ningún problema. Seguramente la soldadura quedó defectuosa y con los años generó un calentamiento y la causa raíz fue esa soldadura. Tuvimos la gran participación en esta investigación junto con la doble y encontramos esa situación. La velocidad de generación de gases, pues es importante tenerla en cuenta de acuerdo a la recomendación de la IEEE, y también hay otro concepto que son los centímetros cúbicos por día generados por cada uno de los gases. Bueno, esta es la IEC. Si quiere, veamos este transformadorcito rápidamente, con unas concentraciones altísimas. Ahí vemos la foto a la mano izquierda de la falla del transformador, que fue una conexión. Y miren ustedes las concentraciones tan altas de etileno, etano y acetileno, impresionante. Y la velocidad de generación de gases ni se diga. Bueno, abramos el tema para preguntas, ya que nos quedan unos 8 minuticos. Entonces estoy atento a las preguntas que ustedes a bien tengan hacerme. ¿Hay alguna pregunta? Por escrito en el chat no tenemos hasta el momento ninguna. Las personas que tengan preguntas, por favor, escribirlas en el chat. O si tienen el micrófono activo, pueden directamente dirigirse y acá los escuchamos. Correcto. Ese tema de la... Ingeniero, buenos días, con el impuesto. Bien, ¿cómo te va? ¿Qué ha habido? Bien, bien, sí, señor. Ingeniero, cuando se evidencia o se presume que hay un punto caliente, ¿el proceso siguiente ya es desencubar el transformador para ubicarlo o hay alguna otra manera de detección de la ubicación del punto caliente? Edwin, muy bien, excelente pregunta. Lo felicito porque usted es uno de los participantes más constantes y más juiciosos. Buenísima pregunta. La cromatografía de gases nos dice hay problema al interior del transformador. Llámese descargas parciales, llámese punto caliente localizado, llámese arco interno. Pero la cromatografía de gases no dice dónde. Es imposible saberlo. ¿Qué podemos hacer? En transformadores de potencia, la recomendación es hacer una técnica que se llama emisiones acústicas, tema del cual vamos a hablar 18 días. La técnica de emisiones acústicas consiste en colocar sensores simétricamente localizados en el tanque del transformador, como unos electrodos, pero llamémoslos sensores más bien. Son sensores piezoeléctricos. Al haber una falla al interior del transformador, ella emite una señal acústica que está en la zona del ultrasonido. No está en la banda del ultrasonido convencional, pero sí está en el ultrasonido. En frecuencias no me acuerdo bien, pero de todas maneras por encima del sonido. Entonces, el sensor que esté más cerca de la falla va a escuchar, por decirlo de alguna manera, la emisión acústica más intensamente, y el que está más alejado lo va a escuchar más tenuemente. Toda esa información de los sensores, que pueden ser 16, 24 o 32 sensores, dependiendo del tamaño del transformador,
Pues van a un software y el software me construye el mapa en 3 dimensiones del transformador y me dice las coordenadas. Gracias a esta técnica nosotros pudimos encontrar en ese transformador de 160 megas que les mostraba en la presentación, la ubicación de esa falla. Nosotros en 5 minutos encontramos el problema gracias a la técnica de emisiones acústicas. Esa es una técnica bastante interesante, no es muy conocida, pero nosotros la venimos usando desde hace unos 8 años y nos ha funcionado muy bien. Anualmente hacemos en Colombia unas 10, 15 emisiones acústicas y ha funcionado. En el caso de transformadores, como es una prueba costosa, porque aquí lo más importante no es el equipo, que vale un mundo de plata, sino el conocimiento del experto. O sea, hay que traer un especialista. Entonces nosotros lo que hacemos es traemos el especialista de Estados Unidos, de la compañía Mistras, es nuestro aliado, y vamos con él y hacemos el trabajo. Ya nuestra gente pues está capacitada en cuanto a la operación del equipo, pero viene el experto y es el que nos va a dar el diagnóstico de la situación, en dónde está la falla. Si se trata de un transformador de potencias, digamos por debajo de 5 megas, pues es muy costosa la prueba para un transformador de baja potencia. En ese caso, sí habría que jugárnosla con una inspección en sitio, a riesgo de no encontrar nada, y si es una condición que definitivamente la cromatografía de gases insiste en que hay un problema, pues sacar de servicio el transformador y llevarlo a taller. Eso es lo que se recomienda. Tenemos casos en este momento vivitos de algunos clientes nuestros en donde la recomendación es hay que sacar de servicio el transformador y llevarlo a taller, en potencias pequeñas. En potencias grandes, pues ustedes saben lo que cuesta movilizar un equipo, pues es mucho más práctico hacer la técnica de emisiones acústicas. Esperamos que pronto podamos tener la tecnología de poder hacerle al transformador como con un estetoscopio e irlo chequeando a ver en dónde se escucha la mayor actividad acústica, pero eso todavía está en desarrollo. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto, Eddie. Ingeniero, una pregunta. Adelante. ¿Existe algún equipo para recolectar muestras de aceite, como una bomba o similar? Bueno, la técnica para recolectar muestras de aceite es la jeringa. Normalmente la jeringa pues se usan acoples especiales pues, sencillos, no tiene mucho misterio, usar reductores y luego finalmente una boquillita de rosca de 1/4 que termina como en espina de pescado y ahí se coloca la manguerita y en la manguerita vamos a la jeringa. Entonces la muestra se toma aprovechando la gravedad del aceite aislante en la válvula inferior. Entonces con jeringa se toma normalmente, o sea, no usamos bombas ni cosas diferentes a la jeringa para tomar la muestra. En el caso del monitoreo en línea, como ustedes vieron en la presentación, hay una membrana, la pasamos muy rápidamente, que deja pasar los gases y no el aceite. Entonces esos gases almacenados en esa cámara son los que va a analizar el cromatógrafo en línea, el que está colocado como instrumento del transformador. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Para emplear el triángulo de Duval se debe tener unas concentraciones mínimas de gases para que tenga sentido su uso. Por supuesto, esa es una muy buena pregunta. Si usted le hace triángulo de Duval a un transformador cuyos gases están en condición 1, le puede dar punto caliente localizado a más de 700 grados, lo cual es falso, ¿cierto? Porque tenemos primero que superar la condición 1, o sea, el triángulo de Duval tiene sentido cuando lo usamos a más de condición 1, es decir, de condición 2 en adelante. Es importante, yo les decía, determinar si está o no está involucrado el papel aislante y el nivel de falla que tenemos, y para eso usamos el triángulo 4 y triángulo 5, ¿cierto? Si nos da en una condición T1 o T2, nos vamos a un triángulo 4. Eso es un tema
que pues es un poquito más profundo, y ahí nos desembarramos un poquito más sobre qué tan involucrado está el papel aislante. El triángulo 5 es para ya condición 3, entonces con el triángulo 1 caímos en condición 3, entonces vaya use el triángulo 5 y le va a dar más información. ¿De acuerdo? El triángulo 2 preguntarán para qué es, si no estoy mal es para aceite, para intercambiadores. Los gases que generan los intercambiadores son bastantes en muchas ocasiones y nos puede dar a diagnósticos cerrados. Entonces el intercambiador bajo carga hay que analizarlo de manera independiente con un triángulo aparte. El triángulo 3 entiendo que es para aceite vegetal, y el triángulo 6 y el 6 creo que es para siliconas, etcétera. Bueno, en fin. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer, lo que le explicaba. Siguiente. Luego de ubicada y solucionada la fuente de generación de gases en el transformador, ¿cuál es el mejor método de desgasificación del aceite que ustedes recomiendan? Bueno, aquí hay veces uno se distrae con el tema de la presencia de los gases en el aceite. Digamos que mientras los gases estén en un valor por debajo de la máxima saturación que tiene el aceite hilante, que está del orden del 12%, para llegar a esos niveles se requiere muchísimo gas. Los gases disueltos son inofensivos. Digamos que desgasificar un transformador que tiene presencia de etileno y de acetileno, por decir algo, pues no me va a solucionar el problema, porque la calentura, como dicen, no está en las sábanas. Hay que ir al fondo del problema. Ese es el síntoma. Los gases son los síntomas, pero el problema hay que atacarlo solucionando, desgasificando el transformador no hago nada. Y muchas veces se han llevado a cabo esas técnicas y esos procedimientos para eso. Pero si yo quiero desgasificar a sabiendas de que esa no es la solución, la mejor técnica de desgasificar es con vacío, aplicando vacío al aceite aislante. Es decir, el aceite va a un circuito en una bomba, en un equipo de tratamiento de aceite, se esparce en una cámara de vacío con unas toberas que lo atomizan, por decirlo de alguna manera. El aceite baja a una bandeja donde hay unos plásticos, unos anillos plásticos con unos, digamos, baflecitos en cruz, pequeños, digamos, del tamaño por ahí de 1 centímetro, y el aceite, digamos, entra como en ese filtro y se desdobla y se expone al vacío, y con el vacío logramos desgasificar a fondo el aceite hilante. O sea, le sacamos el vapor de agua y le sacamos también los gases. Pero digamos que muchas veces se hace eso como para verificar, desgasificamos como para resetear, pero seguimos monitoreando, y si se siguen generando los gases, pues obviamente el problema sigue vivo. Adelante. Tenemos otra pregunta. ¿Se obtiene el mismo resultado si tomo la muestra de la jeringa directamente de la válvula del transformador que si la tomo del tarro de muestra para ensayo físico-químico? No. La recomendación es que del tarro para físico-químico va para físico-químico, y cuando yo tomo digamos en el laboratorio, tengo el tarro ahí, pues cojo una jeringa y tomo el aceite, no porque ya el tarro ha tenido un transporte, los gases de pronto ya se han ido a la pequeña cámara que hubiera quedado arriba en la tapa, etcétera, etcétera. O sea, en ningún caso se recomienda esa técnica. Lo recomendable es siempre tomar la muestra en jeringa directamente al transformador. Esa es la recomendación. Vamos con 2 preguntas más y terminamos ya. El Perfecto. sistema en línea de cromatografía es muy costoso. ¿Este sistema y el sistema en línea de tratamiento en caliente pueden funcionar juntos?
El tema de cromatografía es costoso, o sea, él dice que los laboratorios cobran mucho por la cromatografía o es muy costoso el monitoreo en línea. Que sí es muy costoso el monitoreo en línea, el Sí, sistema de claro. monitoreo en línea. Los equipos de monitoreo en línea, mm, estamos hablando depende de lo que queramos. Podemos monitorear un solo gas, normalmente es el hidrógeno, o podemos monitorear los tres gases del triángulo de Duval, también hay un monitor para eso. Un monitor de hidrógeno puede valer del orden, no sé, $10.000, por decir algo. El monitor de tres gases puede valer del orden de $35.000. Y el monitor de todos los gases puede valer del orden de $75.000. Claro que eso es costoso. $75.000 fácilmente son 250 millones de pesos. Eso es plata. Pero en un transformador de $5 millones, pues ese costo, y teniendo en cuenta la importancia del transformador, pues no es caro para un transformador de ese tamaño y de ese valor. Tiene la ventaja de que hay un monitoreo continuo, yo lo puedo programar para que esté muestreando, por ejemplo, cada hora, me esté reportando cada hora y me esté construyendo las curvas. Y tiene la ventaja, yo puedo tomar una muestra ahorita en un transformador y presentarse un evento mañana. Y entonces el transformador falló y entonces corremos ese riesgo, mientras que el monitoreo en línea tiene esa gran ventaja. Es costosito, pero en transformadores de potencia, comparado con el valor del equipo y lo que respalda un equipo de esos, realmente no es costoso. Siguiente pregunta. Siguiente, la prueba de cromatografía de gases se debe realizar anualmente en transformadores o hay alguna periodicidad aconsejable dependiendo de la capacidad nominal y condiciones de operación de los transformadores. Sí, efectivamente, la recomendación es que anualmente estemos chequeando nuestros transformadores de potencia en físico-químico y en cromatografía. Si todo sale normal, nos vamos al otro año, un año más. Pero dependiendo de, si yo veo que ya hay unos gases que se me fueron a condición 2, pues me voy a la recomendación de la IEEE para la frecuencia de muestreo, como vimos en la tablita que les presenté. Entonces, si yo quiero aferrarme a la norma, con la IEEE me puedo ayudar bastante para aumentar la frecuencia del muestreo cuando hay presencia de gases que me están indicando la posible presencia de un problema. Listo. Vamos con la última pregunta. La Perfecto. tabla, la tabla de condiciones que se presenta en la C57104 aplica para transformadores sin importar su tiempo de uso, edad o incluso eventos previos de falla o reparaciones, o es necesario incorporar alguna consideración al respecto. Es importantísimo incorporar la historia, los eventos, el tipo de transformador, la edad, ¿cierto? Todo eso es muy importante porque hace parte del acervo del estudio de los expertos. Lo que nos ayuda muchísimo, porque yo puedo tener una altísima concentración de gases en un transformador que tiene, por decir algo, 15 años de trabajo y nunca ha sido desgasificado, y vemos una concentración que puede estar en condición 2 o 3. Pero si yo tomo otra muestra en el corto tiempo, por decir algo, al mes o a los 2 meses, y veo que la concentración se mantiene, pues como que me tranquilizo. ¿Por qué? Porque el tema tendencia, el tema velocidad de generación de gases es la otra parte que nos hace falta para tener una idea clara. Si eso está creciendo de manera normal, a pesar de que tenga sus 15 años, debe tenerse muy en cuenta. Listo, esas eran todas las preguntas, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias a todos los 24 participantes. Les agradezco su tiempo y su paciencia para escucharme y están cordialmente invitados para el miércoles día 8 días, donde vamos a hablar de las nuevas técnicas de diagnóstico o las técnicas complementarias, como son barrido de respuesta en frecuencia, emisiones acústicas y azufre corrosivo. Para luego, en la última sesión, dentro de 15 días, nos vamos a mantenimiento. Muchísimas gracias.